A continuación vamos a hacer la pregunta 4 correspondiente al examen de física realizado dentro de la convocatoria ordinaria de julio de la EBAU 2020 por la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: un objeto está situado en una posición S1 a la izquierda de una lente convergente de distancia focal 50 milímetros, de modo que forma una imagen real invertida y de tamaño doble que el objeto. A continuación, el objeto se va moviendo hacia la lente hasta una posición S2 en la que la imagen es virtual derecha y de tamaño doble que la del objeto. Calcule: A. La posición S1 inicial del objeto y la distancia inicial entre la imagen y la lente. Y B. La posición S2 final del objeto y la distancia final entre la imagen y la lente. Lo primero que nos dicen en el enunciado es que tenemos una lente convergente de distancia focal 50 milímetros. Vamos a explicar por qué esa distancia focal la ponemos positiva. El criterio de signos que se utiliza en las lentes delgadas es similar al que utilizamos en los ejes de coordenadas. Es como si esto fuera el eje X, el eje Y, por tanto esta sería la zona positiva del eje X, la zona positiva del eje Y. En las lentes convergentes los rayos tienden a unirse una vez que atraviesan la lente. Fijaos. Este y este tienden a unirse una vez que hemos atravesado la lente. Están utilizando el foco que está situado a la derecha. Este va a ser el foco útil, el F', y como está a la derecha, pues será positivo. En cambio, en las divergentes los rayos tienden a separarse una vez que atraviesan la lente, ¿veis? Este rayo siempre en lentes tanto convergentes como divergentes pasa por el centro, pero daos cuenta en este otro. En vez de utilizar este foco, utiliza el que está a la izquierda. Con la continuación vemos, esa es la trayectoria que va a seguir. Y como está a la izquierda, por eso es negativo. Una vez explicado el motivo por el cual la distancia focal es positiva, vamos a pasar a hacer el primer apartado. En este nos dicen que tenemos un objeto situado inicialmente en una posición S1 y que va a formar una imagen real invertida y de tamaño doble. Teniendo en cuenta eso, nos piden hallar la posición inicial del objeto, así como la posición final de la imagen formada. Vamos a analizar primero las características de la imagen que nos dan en el enunciado. Primero nos dicen que la imagen es invertida. ¿Eso qué significa? Pues si nos apoyamos en estos esquemas, en estos diagramas de rayos, por ejemplo en el primer caso, esta imagen es invertida. ¿Y eso qué significa? Pues mirad, la altura que se representa por I, en este caso como va hacia arriba del eje de las I's, es positiva. En cambio, la altura de la imagen formada, que se representa por I', como va hacia abajo del eje Y, será negativa. O sea, diciéndonos que la imagen es invertida, nos están diciendo que I e Y' tienen signos distintos. Seguimos analizando las características de la imagen. También nos dicen que es de tamaño doble. Por lo tanto, nos están diciendo que I1' es el doble que I1. Y aparte, lo que hemos dicho del signo, tiene signo opuesto. ¿Para qué nos sirve esta información? Mirad, el aumento lateral en lentes delgadas nos dice que el cociente entre la altura de la imagen y la altura real del objeto es igual al cociente entre la posición de la imagen y la posición inicial del objeto. Y 1' es menos 2 y 1. Pues esto nos va a permitir, mirad, simplificando, sacar la relación que va a haber entre la posición inicial del objeto y la posición final de la imagen formada. Pues esta relación la vamos a utilizar en la ecuación general de las lentes delgadas. La ecuación general de las lentes delgadas es esta. Entonces, en vez de S1' vamos a poner menos 2S1
y f' ya sabemos que es 50 milímetros. Lo podemos dejar en milímetros, o sea, no es necesario pasarlo al sistema internacional, solo hay que tener en cuenta que si esto lo utilizamos en milímetros, esto también será en milímetros y esto también. Operamos aquí, vamos a sacar el común denominador, que es menos 2s1, aquí va a seguir quedando 1, y esto entre esto va a ser menos 2 por menos 1 más 2. Pues así va a quedar 3. Pues ya simplemente despejamos ese 1. Me queda 150 entre menos 2 menos 75 milímetros. Esa sería la posición inicial del objeto. La de la imagen formada, pues ya simplemente tendremos que sustituir ahí. Será menos 2 por menos 2 por menos 75, 150 milímetros. Nos piden que realicéis el diagrama de rayos, o sea, con esto ya tendríais realmente terminado el apartado, pero nosotros lo vamos a realizar para ver que más o menos todo cuadra. Teníamos que la distancia focal era de 50 milímetros y nos ha salido que la posición original del objeto era menos 75 milímetros. Estaba a la izquierda, por eso el signo menos. Si esto es 50, esto es 50, pues 75 estará más o menos por ahí. Trazamos los rayos. Siempre hay que trazar uno paralelo al plano y luego tiene que pasar por el foco, es decir, será aproximadamente de esa manera. Y luego el otro rayo lo tenemos que pasar por el centro. Pues lo hacemos será así, y donde se cruzan es donde se formará la imagen. Daos cuenta, se nos han cruzado aquí. Pues ahí estará la imagen formada. Nos tenía que salir 150 milímetros. Esto era 50, 100, 150. Como veis, más o menos sale. Y además el resto de características también cuadran. Porque nos decían la imagen real está formada por los rayos reales, por eso real. Invertida nos ha salido hacia abajo y de tamaño doble, fijaos el tamaño original, el de la imagen es más o menos el doble. Bien, pues una vez comprobado esto, ya tenéis terminado este primer apartado. En el segundo apartado nos dicen que ahora el objeto se acerca hacia la lente a una posición S2 y que la imagen formada es virtual, derecha y de tamaño doble. De nuevo nos piden hallar la posición inicial del objeto, así como la final de la imagen formada. Pues empezamos como antes analizando las características de la imagen formada. En este caso nos dicen que es derecha. Entonces la imagen se forma en la parte positiva del eje Y, al igual que estaba situado el objeto en esa parte. Por lo tanto, tanto Y' como Y son positivas. Aparte, bueno, en este caso es I2. Aparte, nos dicen que es de tamaño doble también. Luego va a ser I2'. Aplicamos el aumento lateral, como antes. En este caso será I2'. I2, S2', S2. I2' es 2 y 2. Simplificamos y ya tenemos la relación entre la posición del objeto y la de la imagen formada. Nos vamos a la ecuación general de las lentes delgadas.
En vez de S2' ponemos 2S2. Distancia focal sigue siendo 50. Sacamos como un denominador. 2S2 entre S2 es 2. Menos 1, 2S2, 1,50. Y ya despejamos S2. Me sale que la posición inicial del objeto es menos 25 milímetros. Y ya con esto sacamos la posición final de la imagen formada. Menos 50 milímetros. Si os dais cuenta, las dos salen negativas, o sea, la imagen también se forma a la izquierda de la lente. Ya lo tendríais, pero de nuevo vamos a comprobar con el diagrama de rayos que todo ha funcionado. Ahora nos ha salido que la posición inicial del objeto era menos 25 milímetros. Como esto es 50, pues estará a mitad de camino. Más o menos ahí. Pues actuamos como siempre. Trazamos el rayo paralelo. Tiene que pasar por el foco F'. Y luego el otro que pasa por el origen. Daos cuenta que por aquí ya no se pueden cortar, pues se cortarán con las continuaciones. Vamos a ver, si lo continuamos, será más o menos así. Otro rayo. Era así, fijaos dónde se cortan. Más o menos aquí. Nos ha salido un poco desplazado porque el dibujo no ha sido del todo preciso, pero veis que más o menos menos 50 estaría por ahí, más o menos cuadra. Y como antes, pues vamos a ver que el resto de características también son correctas. Imagen virtual. Cuando se produce por la continuación de alguno de los rayos, la imagen es virtual. Y fijaos que esta es la continuación de este rayo. Derecha, las dos van en la parte positiva del eje Y. Y de tamaño doble, pues más o menos también. Pues con esto ya tendríais entonces terminado completamente el ejercicio.